que tienen hepatopatía crónica para decir si se pueden embarazar o no. Desde este punto de vista, ustedes van a ver en la presentación que les va a hacer Ingrid que la cirrosis va en aumento, ¿no? Va en aumento, cada vez más vemos más casos, digamos las estadísticas de los países como Estados Unidos en los últimos 10 años han elevado la prevalencia de pacientes cirróticos y de mujeres cirróticas. Y paradójicamente también en algunas publicaciones hay un descenso en las complicaciones de pacientes cirróticas embarazadas, muy probablemente dado porque la mayoría de pacientes que se les da indicio de embarazo están compensadas. Entonces, parte de lo que vamos a discutir hoy y a ver en la presentación es precisamente eso para poder dar una asesoría a las pacientes cirróticas y mirar en cuál es la mejor condición para llevarlas a un embarazo relativamente seguro y con una baja tasa de complicaciones. Entonces, Ingrid, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, profe. Bueno, primero que todo agradecemos a todos su puntualidad para que podamos iniciar esta gran sesión cada viernes como debemos hacerlo. Cuando la puerta está cerrada, no entra nadie más. Bueno, vamos a empezar nuevamente. El día de hoy me corresponde el tema de asesoría preconcepcional en ginecología obstetricia. Y el tutor para el día de hoy es el doctor Milton Gómez, ginecólogo obstetra, maestro en epidemiología, docente de la universidad y coordinador de nuestra residencia. Como les decía, vamos a hablar sobre introducción, epidemiología, cambios fisiológicos hepáticos en el embarazo, algunas consideraciones sobre cirrosis y fibrosis hepática, hepatitis B, C y algunas conclusiones. Entonces, tenemos que la enfermedad hepática se considera una complicación grave en el embarazo y supone un reto muy importante para el hepatólogo y el obstetra. Cerca del 3% de todos los embarazos pueden tener esta patología a nivel mundial y también puede llegar a tener morbilidad materna y perinatal que incluso puede llegar a la muerte. Durante la gestación se cree que el desarrollo de esta patología tiene unos cambios muy discretos porque su fisiopatología puede ser muy similar, como veremos más adelante. Por lo tanto, se considera que hay difícil diagnóstico y tratamiento durante el embarazo. Por eso es muy importante que tengamos un enfoque sistémico, que podamos entender y revisar preconcepcionalmente todas las condiciones que la paciente tiene antes de llegar a una concepción. En cuanto a la incidencia, tenemos que a través del tiempo ha aumentado. En el 2007 se creía una tasa de 2.5 por 100.000 embarazos, que en el 2016 llegó a 6.5 por 100.000 embarazos. Y esto se debe también a que han aumentado la incidencia en algunos de los factores de riesgo para estas entidades, como por ejemplo la obesidad, el hígado graso no alcohólico, consumo elevado de alcohol, infección por hepatitis B, C, enfermedades autoinmunes, colestásicas o también sobrecarga de hierro o cobre. Es por esto que una de las principales causas de hepatopatías que también identificamos en las gestantes es el hígado graso no alcohólico. También complicaciones han venido en aumento con el aumento de las pacientes gestantes en cuanto a preeclampsia, eclampsia, síndrome de hemorragia postparto y parto pretérmino. La mortalidad sigue siendo menor del 2% en ellos. Entonces, para entender cómo clasificamos estas hepatopatías en el embarazo, hay tres grandes grupos y las podemos subdividir en enfermedades hepáticas relacionadas con el embarazo y enfermedades hepáticas no relacionadas con el embarazo. Las directamente relacionadas como hiperemesis gravídica, colestasis intrahepática, síndrome HELLP, preeclampsia o eclampsia, entre otras, y dentro de las enfermedades hepáticas no relacionadas con el embarazo, vamos a ver las enfermedades preexistentes y las coincidentes en el embarazo. En esta charla nos vamos a enfocar en estos preexistentes, como por ejemplo, infección por hepatitis B o C, cirrosis hepática, enfermedad hepática inmune, enfermedad de Wilson, entre otros. Coincidentes podemos encontrar también infecciones virales, enfermedades virales como una colestasis o una colangitis esclerosante, enfermedades también como síndrome de Budd-Chiari y enfermedades metabólicas, entre otros. Entonces, ¿cuáles son esos cambios fisiológicos durante la gestación que pueden hacer que estas enfermedades también se exacerben?
Encontramos durante el embarazo que hay una activación del sistema renina-angiotensina con aumento del volumen sanguíneo, aldosterona y retención de sodio y agua como secundario. Hay aumento del gasto cardíaco, hay disminución de la resistencia vascular esplénica y también alrededor del tercer trimestre en mayor proporción compresión uterina de la vena cava inferior. Todo esto con una mayor predisposición a aumentar la presión de la próstata. Adicional a esto, encontramos que el aumento de estrógenos y progestágenos puede aumentar el metabolismo hepático, haciendo un aumento en los niveles de fosfatasa alcalina y alfa-fetoproteína y una disminución fisiológica también en los niveles de la albúmina. Vamos a entender que estos cambios fisiológicos nos van a exacerbar esas patologías que tenemos preexistentes y por eso es importante que sepamos en ellas cuándo la paciente está compensada y en qué momento es óptimo para una gestación. Varios interrogantes al respecto sobre la enfermedad, cómo vamos a tratar la enfermedad durante el embarazo y la toxicidad de los medicamentos en los pacientes que ya venían con tratamiento de su patología. Por eso es muy importante que tengamos una evaluación completa de ellas, identificando en la historia clínica también antecedentes obstétricos, cómo fueron los embarazos previos, cuáles fueron las comorbilidades o qué comorbilidades tienen en este momento como hipertensión y diabetes y cuáles son esos síntomas que podamos identificar que tengan una disfunción hepática. Entonces hay otro interrogante también que es sobre la fertilidad de ellas. Esa alteración del metabolismo hepático me va a hacer una disrupción del hipotálamo pituitario suprarrenal, con una consecuente alteración de la producción de estas hormonas sexuales, encontrando altas tasas de infertilidad en ellos. Se cree que alrededor del 25% de estas pacientes se han encontrado con amenorrea y oligomenorrea. Sin embargo, en ellas, en el último año, con el aumento en su incidencia, más en mujeres jóvenes, hemos encontrado tasas de parto casi similares a las de la enfermedad general en enfermedad hepática compensada y disminución de esa tasa de partos en enfermedades hepáticas no compensadas. ¿Esto a qué se debe? Lo han atribuido mucho a la falta de asesoría preconcepcional, al menor uso de contraceptivos en ellas y a embarazos no deseados, pensando que este momento de infertilidad esté y que no tengan una anticoncepción para ellas. También hay varios interrogantes y en los últimos años han aumentado los estudios en cuanto a la seguridad y los resultados de la terapia de reproducción asistida en ellas. Aún hay muchas dudas y todavía hay mucha controversia y no se sabe cuáles son esos resultados perinatales que puedan tener. Traemos este estudio que está publicado en el 2022 en el Journal Americano de Gastroenterología. Es un estudio que realizaron en Estados Unidos, donde ellos el objetivo fue identificar la incidencia de cirrosis y enfermedad hepática no cirrótica, evaluando también los resultados maternos y perinatales. Ellos, es un estudio que realizaron historias clínicas de pacientes que habían ingresado y habían sido atendidos su parto entre el 2012 y 2016. Encontraron que el 2% de las pacientes presentaron cirrosis y el 15% de ellas presentaron una enfermedad hepática no cirrótica. Hicieron un estudio descriptivo retrospectivo en el cual identificaron por base en historia clínica complicaciones hipertensivas, parto pretérmino, hemorragia posparto o mortalidad materna como principales desenlaces. Ellos encontraron una media de pacientes de edad en las pacientes de 31 años, considerando que estas pacientes tenían eran más jóvenes las pacientes que ingresaban con cirrosis. Aquí tenemos las pacientes con cirrosis, no cirróticas y pacientes sin enfermedad hepática. También encontraron que el 14% de las pacientes con cirrosis eran hispanas y una diferencia estadísticamente significativa en las pacientes que tenían diabetes e hipertensión en mayor proporción también en enfermedad hepática cirrótica. Encontraron como etiología principales causas hepatitis viral y hepatitis autoinmune. Y en cuanto a la prevalencia de esos resultados maternos y perinatales, encontraron complicaciones hipertensivas como una diferencia estadísticamente significativa con mayor proporción en pacientes cirróticas, asimismo hemorragia posparto, muerte en pacientes no cirróticas y también el parto pretérmino, menor proporción en pacientes sin patología cirrótica. Entonces ellos concluyeron que la cirrosis en el embarazo
aumentó su incidencia en la última década, que confirió un mayor riesgo para eventos maternos y perinatales, y que estos datos indican la necesidad de una asesoría preconcepcional, y no tanto eso, sino también desde el inicio y reproducción para las pacientes. Vamos a hablar entonces de esta patología de la que les hablo, que es la cirrosis hepática, como una de las principales causas de hepatopatía que lleva a mayor mortalidad en las pacientes. Y algunas consideraciones en cuanto a la fibrosis. Se cree que en enfermedades hepáticas, 2 millones de ellas, las muertes ocurren por cirrosis, y el otro millón puede estar asociado a hepatitis viral o carcinoma hepatocelular. También podemos encontrar que corresponde a la 11ª causa de muerte más común a nivel mundial, la tercera en pacientes entre 45 y 64 años, y junto con el hepatocarcinoma, 3.5% de todas las muertes a nivel mundial. Se ha considerado también la 7ª causa de mayor año de vida de discapacidad en pacientes de todas estas edades, 50-74, 12ª causa 25-48 y la 15ª causa de todas las edades. Como ven, es una patología que puede dar también a cualquier edad, y en pacientes jóvenes está aumentando la incidencia. Se cree que la tasa de mortalidad a nivel mundial es mayor en Egipto, asociado a mayor prevalencia de hepatitis B y hepatitis C, y se puede decir que menores tasas en Singapur. Pero entonces, ¿qué es la cirrosis hepática? Es la inflamación crónica en el hígado. Ella me va a hacer una diferenciación de las células hepáticas, haciendo que ellas se inflamen, que exista un cambio en la arquitectura hepática, transformando las células en nódulos regenerativos. Y este paso de la fibrosis a la cirrosis puede durar años, puede durar décadas o incluso mucho más. Vamos a encontrar entonces un aumento en la resistencia en la sangre portal, con aumento en la vasoconstricción y disminución de óxido nítrico inicialmente, y me va a llevar a una hipertensión portal en estos pacientes. Recordemos que en algunas podemos alterar ese eje hipotálamo pituitario con amenorrea y deterioro de la fertilidad, pero esto no contraindica que estos pacientes puedan llegar a la gestación. Tenemos entonces dos fases. Una primera fase que es asintomática, que es la cirrosis compensada. En ella podemos encontrar una paciente con ascitis, hemorragias por varices, encefalopatía hepática o ictericia no obstructiva. Sin embargo, puede transcurrir un tiempo prudencial, y ahora lo veremos, en el cual esta puede llegar a una segunda fase sin un diagnóstico y tratamiento oportuno. Podemos encontrar una cirrosis descompensada por complicaciones que las van a llevar a ingresos hospitalarios frecuentes, a deterioro de su calidad de vida, no solamente de ellos, sino de sus cuidadores, y también de muerte en pacientes en ausencia de un trasplante hepático. Podemos encontrar también una lesión hepática superpuesta a esta patología crónica que lleve a insuficiencia hepática, incluso de otros órganos, y que lleve a la mortalidad. Este es un flujograma que les voy a hablar rápidamente sobre las posibles complicaciones que podemos encontrar en ellas. Y tenemos tres grandes eventos principales: la cirrosis hepática, una disfunción inicial hepática y una encefalopatía hepática. En esta cirrosis vemos un incremento en la resistencia intrahepática con hipertensión portal, como les contaba, que podemos tener vasodilatación esplácnica, hipotensión, activación de un sistema neurohormonal que nos va a llevar a una disfunción renal en las pacientes. Adicional a esta vasodilatación esplácnica, aumento del flujo sanguíneo, aumento del gasto cardíaco con retención de sodio, agua, hipervolemia, y me va a presentar ascitis. Adicional, una predisposición a infecciones bacterianas porque hay una translocación bacteriana y aumento en la permeabilidad de la microbiota. Y por supuesto, este que es uno de los principales riesgos durante la gestación, que es el sangrado por varices en pacientes con una progresión de enfermedad, que podemos tener también encefalopatía y varices portosistémicas. Entonces vamos a entender cuáles son esos factores de riesgo y cuáles pueden ser las etiologías de esta enfermedad, y es multifactorial. Podemos encontrar causada por infección por virus de la hepatitis B o C, hepatitis B en un 5 a 10%, hepatitis C 75%, que puede llegar hasta el 80%, hasta una hepatitis D superpuesta con B, relacionada con alcohol en 5 a 10%, causas metabólicas y genéticas, como ven, es una de las mayores que impacta o mayores causas para esta enfermedad, encontrando enfermedad por hígado graso no alcohólico,
hemocromatosis, enfermedad de Wilson, deficiencia alfa-1 antitripsina, colestasis intrahepática o como por ejemplo tirosinemia tipo 1. Con compromiso genético podemos llegar a tener hasta el 2 al 4% de su prevalencia y 1 al 2% metabólicas. Y no solamente esto, tenemos que hay tres, digamos, patologías principales como de las causas de cirrosis que tenemos: enfermedad hepática relacionada con alcohol, las infecciosas y la enfermedad hepática o hígado graso no alcohol. No solamente esto va a tener impacto, también podemos encontrar causas como enfermedad autoinmune, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante, atresia biliar o estenosis biliar. También vasculares como síndrome de Budd-Chiari, enfermedad hepática asociada con TAN o una cirrosis cardíaca. En cuanto a los medicamentos, se ha asociado al uso prolongado de estos como metrotexato, amiodarona, metildopa, vitamina A e incluso una cirrosis criptogénica como una causa incierta. Entonces, ¿a quiénes debemos intervenir y qué es lo que debemos tener presente para poder controlar y prevenir este tipo de enfermedades y complicaciones en las pacientes? Vamos a ver que estos pacientes que con un alto consumo de alcohol, se puede ver, por ejemplo, con más de 3 bebidas alcohólicas al día, bebida alcohólica entendida como más de 10 gramos, también asociado a infecciones, pacientes, identificar cuáles son los pacientes que están a riesgo de padecer infección por virus de hepatitis B y C, que también tiene una relación indirecta con el consumo de alcohol, hasta del 1 al 15%, pacientes con obesidad, y no solamente eso, sino entendiendo un posible síndrome metabólico, pacientes que tengan también hipertensión o diabetes, y tiene también un componente genético. Se han encontrado variantes de este gen IL-148 asociados a enfermedad hepática no alcohólica, cirrosis relacionada con alcohol y también hepatocelular. Sin embargo, este gen HSD se ha encontrado que esta variante puede ser un factor protector. Entonces, es importante que estos pacientes puedan tener presente cuáles son las modificaciones que deben hacer para prevenir este tipo de patologías o prevenir la exacerbación de ellas, haciendo modificaciones en el estilo de vida. Nosotros debemos tener presente qué pacientes deberían tener, todas deberíamos tener la vacunación, control inflamatorio en enfermedades autoinmunes y también la erradicación de virus, por ejemplo, de hepatitis C. Esa es la historia natural de la cirrosis. Les voy a hablar algo rápido. Digamos que tiene varias etapas. Inicialmente empieza con la fibrosis. Esta fibrosis tiene etapa del 0 al 4, siendo la fase 3 y 4 uno de los mayores riesgos para desarrollar cirrosis compensada. Recordemos que la primera fase es compensada sintomática. Podemos tener algunas complicaciones ya evidentes en las pacientes, y la fase cirrótica descompensada, que es una fase ya sintomática, donde podemos tener aún mayores complicaciones con alteración en la calidad de vida de los pacientes. El perfil genético, recordemos los factores de riesgo en los cuales debemos impactar. Hay un hasta 10 al 30% de riesgo de que ellas continúen y puedan progresar a cirrosis, 5 al 10% compensada. Y en cuanto a esta progresión de la enfermedad, es importante identificar en ellas cuáles tienen hipertensión portal. La realización de una endoscopia para determinar las varices esofágicas es fundamental, y prevenir en ellas también el sangrado posterior, y también identificar las posibles complicaciones, como ya vimos. En un periodo de tiempo, como les decía, puede ser décadas, años, la progresión a descompensada meses, años y también algunos. En cuanto a la mortalidad, debemos identificar que en estos pacientes con fibrosis es importante el impacto de los factores de riesgo y cuáles son todas sus comorbilidades para poder disminuirlo. Alrededor de 10% de riesgo de mortalidad con cirrosis compensada al año y del 90% en cirrosis descompensada. En el diagnóstico tenemos varias opciones. Digamos que hay marcadores directos de fibrosis. Estos marcadores como el ELF y el FibroTest. En estos valores, menos de 10.5 y menos de 0.72 para diagnóstico de fibrosis. El diagnóstico de cirrosis hepática con estos valores es más elevado de lo normal. Y la biopsia, esta biopsia es para el diagnóstico de cirrosis hepática, sin embargo, no me va a identificar el grado de rigidez que tenga o de fibrosis y de la gravedad de la enfermedad.
Por lo tanto, debemos estar pendientes también de esos signos clínicos en las pacientes en las cuales puedan tener riesgo o puedan tener algunos signos de descompensación. En cuanto a las imágenes, tenemos la elastografía transitoria. Esta elastografía mide la rigidez del hígado y es el grado de fibrosis que pueda tener y nos permite evaluar y predecir el grado también de hipertensión portal en las pacientes. Eso es muy importante. Perdón. Entonces tenemos esta elastografía, aquí están los valores, menos de 8 pK, entre 12, 20 y 25, ya la cirrosis, que son medidas de rigidez. Prevención del tratamiento, recordemos la prevención en los niveles iniciales. Prevención de progresión de la fibrosis, se debe tratarla con la hepatitis biliar, la hepatitis autoinmune. Son pacientes que de pronto nos puedan llegar al estado preconcepcional, usted utilizando ursapol y prednisona. Pacientes con cirrosis compensada, debemos identificar y tratar de mejorar esa presión portal, prevenir complicaciones. Algunos pacientes pueden estar en tratamiento con beta bloqueador no selectivo. Y en la cirrosis descompensada, tratar de que esos factores de riesgo no me vayan a exacerbar la enfermedad y reversar el daño del órgano, tratando también el síndrome hepatorenal o la insuficiencia que tengamos con las pacientes. Entonces, aquí nos surge una duda muy grande en cuáles de estos marcadores no invasivos o pruebas no invasivas, pruebas invasivas, podamos utilizar para predecir algún riesgo en las maternas. Hay unos modelos de predicción de riesgo que se han utilizado a través del tiempo, como son la puntuación MEL-sodio, la puntuación Child-Pugh, puntuación de albúmina y bilirrubina como el índice ALBI, el índice de relación AST plaquetas, que es el índice APRI, la fibrosis, el test de fibrosis 4 y FibroChure, sérico y el fibromild. Pero ¿qué pasa con estos? Pocos se han validado en las pacientes gestantes. Adicional a esto, para los índices que estamos viendo, tenemos valores y niveles de albúmina disminuidos fisiológicamente, como lo vimos, y disminución también de plaquetas en las gestantes. Y también un interrogante muy grande, que es la disponibilidad de estos test específicos de fibrosis en nuestro medio. En cuanto a las pruebas invasivas, recordemos que la biopsia es para el diagnóstico de cirrosis. También está relacionada con parto pretérmino y no excluye la toma de estudios complementarios como la endoscopia y la elastografía. Endoscopia superior, como ya lo vimos, importante para diagnosticar hipertensión portal. Sin embargo, está asociada a parto pretérmino y feto pequeño para la edad gestacional. Y elastografía transitoria, que nos sirve para un diagnóstico y un pronóstico en las pacientes. Tampoco se ha estudiado en las gestantes, solamente en preeclampsia, y se ha identificado que puntuaciones altas de esta puede llegar a tener repercusiones en la complicación del embarazo. Traemos este estudio que fue publicado en el 2019, es uno de los más grandes, que presenta una validación de estas medidas en las gestantes. Ellos tuvieron el objetivo de describir y evaluar cuál es la utilidad de estos sistemas de puntuación para predecir la probabilidad de resultados en el embarazo de mujeres con enfermedad hepática crónica y cómo esto puede ayudarnos para tomar decisiones también preconcepcionales. Entonces, ellas evaluaron pacientes con enfermedad hepática que ingresaban a este hospital en el Reino Unido, es un hospital específico para enfermedades hepáticas, y ellos desde el 2014 incluyeron en su programa de seguimiento de hepatopatías las pacientes para asesoría preconcepcional. Entonces, ellos evaluaron las embarazadas entre 1983 y el 2017. También fue retrospectivo en todas las historias clínicas. Ellos evaluaron datos demográficos clínicos, los valores o niveles de esas serologías para los índices y los resultados del embarazo. Encontraron 165 embarazos en 100 mujeres con hepatopatía crónica y de estos incluyeron 80 embarazos de 48 pacientes con cirrosis hepática. Entonces ellos evaluaron el rendimiento de estas pruebas, tanto MEL y MEL-sodio, frente a APRI y ALBI. ¿Pero qué son estas pruebas? Entonces tenemos que la prueba MEL es una calculadora, digamos que este es el cálculo de ella, y evalúa y permite tener un índice pronóstico para la gravedad de la cirrosis hepática. Está usada en el Reino Unido desde el 2002. Y este es un ejemplo de calculadora que les traigo. Se encuentra niveles de creatinina, INR, bilirrubina y sodio, y ellos me van a dar unos valores. Estos valores me van a medir la mortalidad a los 3 meses de estas pacientes.
Asimismo, el índice APRI, este tiene la AST, ALT, recuento de plaquetas, son los valores que debemos medir y anotar en la calculadora, y me va a estimar la gravedad de la fibrosis y de la cirrosis hepática. También me da unos valores y de estos vamos a encontrar como leve, moderado o grave la patología. Y este es el índice ALBI, que también me va a medir albúmina, bilirrubina, y esta calculadora me va a determinar la función hepática en pacientes con hepatocarcinoma, dándome unos valores específicos, grado 1, grado 2 y grado 3, encontrando también la supervivencia media de estos pacientes a través del tiempo. Se usa desde el 2015. Sin embargo, no ha sido utilizada en pacientes gestantes. Este es uno de los estudios que me va a demostrar si estas escalas me van a servir para predecir algún grado de desenlaces maternos fetales. Entonces, ¿ellos qué encontraron? En cuanto a incidencia del embarazo en las mujeres con esta patopatía, miren cómo ha ido aumentando a través del tiempo. Desde el 2007 al 2017, casi el doble de pacientes con hepatopatía crónica. Encontraron también una edad media de ellas de 26 años, encontrando pacientes más jóvenes, como lo vimos anteriormente. En la etiología, la más frecuente fue hepatitis autoinmune y hepatitis viral, que también se correlacionó con el estudio previo. En cuanto a los resultados del embarazo según presencia o ausencia de cirrosis, podemos encontrar que el 80% de las pacientes en general presentó nacidos vivos, o sea que esa tasa de partos y de satisfacción durante la gestación fue del 80%, encontrando nacidos muertos una baja proporción en pacientes con hepatopatía cirrótica, y en mayores de 36 semanas podemos encontrar mayores valores en pacientes sin cirrosis. En cuanto a los marcadores serológicos, ellos los tomaron previos a la gestación y encontraron diferencias significativas para mayores valores de albúmina, mayores valores de hemoglobina y plaquetas en estas pacientes que tuvieron un parto exitoso o un proceso de gestación exitoso y una bilirrubina disminuida. Eso se correlaciona con entonces el rendimiento de cada una de estas pruebas. Tenemos aquí que comparando los sistemas de puntuación para predecir cuáles fueron los nacidos vivos, encontramos que el método ALBI tiene un área bajo la curva de 0,74 con una sensibilidad del 81% y una especificidad del 59% para predecir nacidos vivos en un punto de corte de menos 2,7. También encontraron que la comparación de estos modelos de predicción con la predicción de embarazos mayores de 37 semanas, con el índice de APRI tenemos un área bajo la curva de 0,70, aquí la vemos también, que nos va a decir que tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 55% en un punto de corte de 0,84 para predecir estos embarazos de más de 37 semanas. Concluyeron entonces que la mayoría de las mujeres con cirrosis que concibieron lograron resultados satisfactorios en la gestación, que las puntuaciones ALBI y APRI pueden pronosticar los resultados en el embarazo y que la asesoría preconcepcional de hepatólogos en conjunto con obstetra es fundamental para estos buenos resultados en los pacientes. Algunas consideraciones sobre hepatitis B y C, que va a ser muy corto. Se cree que la hepatitis en el 2020 a nivel mundial ocasionaba 279 millones de infecciones de hepatitis B y 59 millones de hepatitis C. En Canadá, por ejemplo, se cree que en 204.000 personas viven con hepatitis C crónica, 250.000 y 460.000 con hepatitis B crónica, que la prevalencia de esta infección durante el embarazo fue de 0,7 a 0,9%, con una transmisión vertical en general del 50% a nivel mundial. Es una de las principales metas de la OMS para erradicar el virus de la hepatitis viral en el 2030. Cerca del 90% de las personas deberían estar diagnosticadas y 80% tratadas en el 2030 como uno de los objetivos para que esta meta se cumpla. Adicional, deberíamos ampliar la cobertura de vacunación hasta el 90% en los nacidos vivos. Por lo tanto, creemos que aproximadamente 2/3 de las personas con hepatitis B desconocen su infección. La hepatitis C puede transmitir por vía sexual, endógena, perinatal o vertical, incluso prenatalmente,
durante el parto o postnatalmente. Y se cree que tanto la hepatitis A y B agudas y crónicas están relacionadas con cirrosis, enfermedad hepática terminal o enfermedad hepatocelular hasta en un 50%. Traemos algunas recomendaciones de la Sociedad Materno-Fetal. Ellos dicen que debemos realizar un panel viral, triple viral, realizando antígeno de superficie, anticuerpos contra antígeno de superficie y anticuerpos totales contra el antígeno central de la hepatitis B. Esto lo deberíamos hacer en la visita prenatal inicial si el paciente no se le ha documentado que haya realizado esto alguna vez en su vida. También nos recomiendan que solo hagamos detección del antígeno de superficie para hepatitis B en esos pacientes que tienen un panel viral previamente realizado y que sea negativo. Y nos recomiendan que antes de la gestación pueden realizar este panel viral, identificando en ellas el potencial para adquirir hepatitis B durante el embarazo y necesidad de vacunación en las pacientes que no se lo han realizado. Entonces, ¿cómo interpretaremos este panel triple viral? Antígeno de superficie para hepatitis B negativo, antígeno antihepatitis B y el anticore negativos, vamos a encontrar que son pacientes que son susceptibles y deberíamos enviarlas a vacunación. Cuando el antígeno de superficie está positivo y este central está positivo, vamos a encontrar una paciente con una posible infección y debemos determinar si se debe tratar. Si está positivo el antígeno de superficie, el anticuerpo de superficie y el central, vamos a tener una paciente inmune por infección. Cuando solamente tenemos positivo el anticuerpo antígeno de superficie, vamos a encontrar una paciente inmune por vacunación. Y si es positivo el central, vamos a tener que la paciente puede tener algo incierto que debemos enviar la patología y para determinar si consideran o no que debamos vacunar. Entonces, vamos a tener presente que la principal prevención de esta patología se debe a una detección universal en ellas, identificar cuáles son esos pacientes portadores crónicos y en cuáles debemos intervenir y hacer tratamiento oportuno, y la vacunación, que también es una estrategia de prevención universal. La hepatitis B, recordemos que en la edad adulta puede tener una resolución de una infección aguda y puede tener una inmunidad, pero a nivel perinatal puede tener una infección crónica y secuelas también a largo plazo. Por lo que debemos tener presente y recordar que este virus abarca y es responsable de una alta carga de enfermedad, que la transmisión perinatal es responsable del estado del portador y sus secuelas, pero que también tanto la vacunación como la detección universal son muy importantes y se debe promover la vacunación de personas susceptibles durante el embarazo. Ya para cerrar, vamos a dar algunas consideraciones específicas en cuanto a la asesoría preconcepcional. Ya sabemos todos los riesgos, ya sabemos todas las complicaciones que pueden tener las pacientes y cuáles son las etiologías y los factores de riesgo que debemos intervenir. Por eso, una de las condiciones para que hagamos una visita preconcepcional es que podamos identificar cuáles son los riesgos individuales a los que está asociado el embarazo en cada paciente, identificar cuál es el potencial de progresar de la enfermedad de cada una, las complicaciones materno-perinatales que puedan tener y cuáles son la exposición que tienen feto a los medicamentos si la paciente ya llega con un periodo de gestación y está con tratamiento previo. Importante en ello es determinar la gravedad de esta enfermedad para que logremos tomar decisiones oportunas, y es necesario, creo que esta es una de las premisas más importantes en la preconcepcional, que se debe sopesar el riesgo de descompensación hepática con el deseo de concebir. ¿Cuáles son entonces esas pacientes a las cuales se les debe realizar una asesoría preconcepcional? Pacientes con una enfermedad hepática preexistente, como ya lo hemos visto, pacientes que tengan antecedentes de una enfermedad hepática significativa inducida por el embarazo, o pacientes que se hayan sometido a una cirugía de trasplante hepático. ¿Cuáles son entonces los objetivos? Ya vimos los objetivos, digamos, los generales. Ya específicos son informar a la paciente cuáles son los riesgos y las posibles complicaciones durante un embarazo, evaluación completa de la patología, identificando cuál es la fase en la que está, incluyendo también detección de varices esofágicas. Recuerden que es una de las principales causas de sangrado paricial en la gestación,
y controlar la enfermedad y las comorbilidades que ellas tengan como diabetes y hipertensión, patologías que están asociadas a la hepatopatía y que pueden también condicionar morbilidad en la gestación. Vamos entonces a tener que determinar de forma individual cuál será el seguimiento que se le haga a esa paciente. Y, como siempre lo hemos hablado, impactar en los factores de riesgo. No se aconseja el embarazo en qué pacientes. Y eso es una guía de Estados Unidos en la cual, y del Reino Unido, en la cual ellos han tomado varias pacientes y varios programas de concepción y han determinado que las pacientes con enfermedad descompensada, tanto serológica como clínica, son pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad, por lo que no deberían llevarse a un embarazo sin una enfermedad compensada y sin conocer y sopesar todos los riesgos a los que están. Y también nos recomiendan que seamos muy claros en mujeres que han experimentado un sangrado por varices potencialmente mortal en un embarazo previo, porque el riesgo de repetir o de presentar nuevamente este sangrado puede ser mayor. Algunas consideraciones, y esto es a nivel de obstetra y hepatólogo, que se debe realizar en la consulta preconcepcional, una evaluación de la gravedad, se debe estabilizar la enfermedad hepática de la paciente y hacer una derivación en endoscopia previa cuando corresponda a estas pacientes, y sobre todo una modificación de la medicación si ya encontramos pacientes que tengan un momento óptimo o que se definan en conjunto el momento de su concepción. Algunas consideraciones: la trombocitopenia o las varices grandes en ausencia de un antecedente de sangrado no se contraindica para el embarazo. Y por último, tras la confirmación del embarazo, se realizará un examen exhaustivo, porque ya vimos todas las complicaciones y los riesgos que pueden tener las pacientes. Para concluir la charla, se deben comprender los riesgos maternos y perinatales de todas estas enfermedades para lograr tener una asesoría preconcepcional que sea exitosa. Se debe orientar la asesoría preconcepcional de modo que las mujeres puedan ser conscientes de los posibles riesgos maternos, tanto perinatales durante el embarazo, y a implementar estos modelos de evaluación de riesgo, como las que ya vimos, estos modelos de predicción, nos pueden ayudar a predecir cuáles son estas complicaciones maternas y perinatales. Por lo tanto, se requiere una estrategia multidisciplinaria en la cual podamos detectar la enfermedad a tiempo, identificar los factores de riesgo y determinar en conjunto con la paciente cuál puede ser su momento óptimo si se sopesan los riesgos en una gestación. Muchas gracias. Hola, Doc. Hola, Ingrid, ¿qué más? Muchas gracias por la charla. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Sí. es muy interesante, digamos, varias cosas que dijiste frente a cómo está el comportamiento en el mundo de esta enfermedad. Prácticamente nos quisimos dedicar a la cirrosis, porque la cirrosis es como el embudo de muchas enfermedades, entre esas algunas que se mencionaron. Y en las mujeres, algunas patologías que son más frecuentes, sobre todo, por ejemplo, la cirrosis autoinmune, la colangitis también autoinmune, las infecciones, digamos, hepáticas, como en la hepatitis, en el grupo de mujeres es muy prevalente comparado con el de los hombres. Y esto predispone a que haya más mujeres en edad reproductiva expuestas a esta patología. La otra cosa que vemos, que es un llamado de atención para absolutamente todos, es que, como ustedes ven, la epidemiología nos está diciendo que la segunda causa de cirrosis hepática en el mundo son las causas no alcohólicas, y entre esas está el hígado graso, como enfermedad metabólica, que es cada vez más prevalente por la pandemia que tenemos en este momento de obesidad. Entonces, este tema viene al caso por esa razón. Y lo segundo que quería decir es que hay un hecho fisiológico que es muy interesante. Si ustedes recuerdan la fisiología del embarazo, tal vez el punto de quiebre para uno decidir, como planteaba Ingrid, si una paciente debe embarazarse o no,
o en la asesoría se le indica que es un riesgo bajo o un riesgo alto, uno de esos puntos es la presencia precisamente de varices esofágicas que nos están directamente hablando de que la paciente tiene una hipertensión portal. Y es muy interesante del embarazo ver que el incremento de flujo hacia el territorio hepático es de un 63% en el tercer trimestre del embarazo, es decir, es un incremento creciente hacia el tercer trimestre del embarazo. Lo que llama la atención es que ese incremento es más venoso que arterial. O sea, el incremento arterial es muy pequeño comparado al incremento venoso y eso hace que el territorio portal entre en hipertensión y busque la manera de hacer nuevos puentes para que esa presión no deteriore, obviamente, la economía del organismo materno. Entonces, ¿qué hace el organismo? Pues simplemente hacer ciertos shunts venosos y transmitir desde la vía porta hacia la vía esofágica a través de circuitos venosos y aumentar esos territorios y llevar a la paciente a que haga varices, así como al territorio del lecho esplásmico en general, lo cual aumenta otros problemas que son la translocación bacteriana y esos chon que se bypassean el hígado, pues aumentan el riesgo de encefalopatía por el aumento en el amonio en esas pacientes. Entonces, cuando uno sabe de esos incrementos, por eso una de las cosas que plantea Ingrid es que en las pacientes, y de hecho algunas sociedades lo sugieren, si usted se va a embarazar y no tiene endoscopia en el año inmediatamente anterior, hay que hacer una endoscopia antes de embarazarse, porque eso define pronóstico. Y si se embaraza y no tiene endoscopia reciente, se recomienda hacer una endoscopia en el segundo trimestre del embarazo para mirar si hay varices y se puedan intervenir quirúrgicamente y hacer durante el embarazo profilaxis para las varices que muchas veces se realizan intervención con medicamentos como betabloqueadores. Entonces, hay una opción para que las pacientes se embaracen. La respuesta es sí se pueden embarazar, pero como decía Ingrid en su conclusión, hay que hacer una evaluación completa y una asistencia con el hepatólogo para que se defina cuál paciente es mejor candidata para embarazarse. Las escalas que se propusieron hoy, que las manejan algunos grupos, son interesantes también como un complemento para poder predecir qué paciente puede tener un resultado adecuado y qué paciente no. Entonces yo creo que hay bastantes elementos que hemos visto hoy para que cada uno incorpore en esa evaluación si en algún momento dado llegan a tener una paciente con esta patología. Yo creo que eso es lo que tenía por decir, Ingrid. Muchas gracias. No sé si haya preguntas en el auditorio. Gracias, yo. Hay una pregunta. Bueno, voy a lanzarlo. Si un paciente, si una paciente, pues sí está, digamos, en el proceso de hacer su diagnóstico exacto, si está en fibrosis o qué complicaciones tiene, pero ella desea embarazarse, lo aconsejable es que primero se le haga todo el examen antes de hacer una pregunta. Sí. Es muy riesgoso que ella tenga un embarazo sin saber en qué fase está, el riesgo de todas las complicaciones. Es mejor evitar un embarazo en ese momento, hacer todo lo que se puede, hacer todo el informe de la paciente con el hepatólogo para poder decidir en qué momento sea, digamos, óptimo para el embarazo. Y otra pregunta. Y pues el medicamento que esté tomando, pues realmente no sabría qué nombre es, pero si no se puede con la gestación, igualmente primero habría que ir donde el hepatólogo para que lo cambiara y la estabilizara desde la Sí, uno de los objetivos de la consulta es esa, identificar cuál es el riesgo de toxicidad del medicamento que está utilizando y cuál puede ser el cambio del medicamento. Por eso es el hepatólogo. Gracias. Con lo que tú dijiste, ahora habría que implementar, o sea, hacer las pruebas, no solamente en nivel de superficie. Sí, eso es lo están preguntando sobre la triple prueba de hepatitis B. Esa es la última guía de la sociedad no participativa. Es la recomendación que es la hepatitis Según las indicaciones, pero lo que dice el artículo no es
solo a las que tienen, nosotros revisamos ese tema con el doctor Pared, o sea, no es solo a las que tienen hepatopatía o riesgos de patología, sino que les hacen de embarazadas. Y llegar a tenerlas antes de empieza la gestación, ahí sí solo revisan aquí en el supervisor, pero operar tienen las anteriores. Sería lo ideal. Sí, que llegan a Los llegan embarazados. Y sin ninguna preparación. Presidente, ¿alguna pregunta? Profe, por acá no hay preguntas. Ok, muchas gracias. Pues si no hay preguntas, cierra la gran sesión. Listo, profe, muchas gracias.